Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. El siguiente exponente es experto en parapsicología, chamanismo, sabidurías ancestrales y sostiene un especial vínculo con la toltequidad. ¿Listos para recibirlo? Levanten la mano. ¿Listos para recibirlo? Levanten la mano porque es un crack, una bomba, ¿ok? Como se lo merece. Muy bien. Aquí estamos entonces. Bienvenido, Gustavo Fernández. Gracias, Víctor, querido. Y por cierto, va a resultar difícil pasar por encima de la vara que acaba de colocar Víctor, ¿verdad? No, gracias de corazón, querido. Sabés que te tengo un aprecio especial. Y comienzo agradeciendo a Facundo, a Víctor, por haber armado esta movida. Cómo no, pero muy especialmente a cada una de ustedes, porque sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Después de todo, ¿verdad? Bien, ¿y cuál es el aporte que yo puedo acercarles? Y sobre todo para tratar de optimizar estos pocos pero nutritivos minutos que tenemos. Conversando con Víctor en privado, él me decía, mira, Gustavo, la idea es un poco movilizar el optimismo, la proactividad, la actitud superadora en la vida. Y yo me quedé pensando que tal vez algunas prácticas y algunas reflexiones provenientes de algunas sabidurías ancestrales podían sumar algo en esta noche. No les voy, por una cuestión de lo exiguo del tiempo que disponemos, no les voy a compartir ejercicios para hacer, les voy a proponer un camino de búsqueda que ustedes percibirán si resuena en ustedes o no. Si estos temas que rápidamente voy a tocar en los próximos minutos realmente los motiva a seguir indagando, a seguir profundizando, a permitirse decir, bueno, a ver, ¿qué más puedo aprender de esta línea de pensamiento que tiene que ver precisamente con las sabidurías ancestrales, con una sabiduría ancestral? Lo que mencionó Víctor circunstancialmente, la toltequidad. La toltequidad, que es el conjunto de enseñanzas, la mirada filosófica de los antiguos toltecas, esos habitantes de un México prehispánico a la llegada de los españoles, un pueblo que dejó consolidado una verdadera cosmovisión que sobrevivió al desguace, al genocidio, a la destrucción de 500 años y que de alguna manera muchos estamos recuperando en el mundo hoy en día, no para vivir o comportarnos como lo hacían en ese momento histórico-cultural, sino para rescatar de esa sabiduría lo que mejore la calidad de vida del hombre y la mujer contemporáneo. Esta enseñanza de los toltecas, que se traduce malamente como toltequidad, el término correcto es en náhuatl, el antiguo idioma de esas regiones, Toltecayot, que significa el corazón del sabio artista, ¿no? Es esto lo que se sostiene a través de estos siglos. Tal vez ese conocimiento podría, simplificado violentamente en 15 minutos, darles a ustedes la motivación a decir, voy a ver qué más puedo encontrar en este camino. La toltequidad propone básicamente que cada ser humano, que cada hombre, que cada mujer busque, explore y desarrolle su guerrero interno. Ahora, ¿qué entendemos por esta expresión del guerrero, la guerrera, de desarrollar el guerrero y la guerrera interna? Algo que seguramente ustedes han visto, han escuchado en muchos espacios que compartimos en común con la espiritualidad, con la mirada alternativa y holística de la vida. ¿Significa esto reproducir ceremonias ancestrales? ¿Significa esto cantar antiguas canciones, comportarnos como se comportaban ellos, vestirnos como se vestían ellos? Sí, pero algo mucho más profundo, que no es un pero y es un más. Repetir en nuestra vida ciertas prácticas y ciertos principios que tenían que ver con esa antigua filosofía, porque, gente bella, así como el hábito no hace al monje, la pluma no hace al chamán.
Y no porque simplemente nos reunamos alrededor de un fuego, a batir un tambor, a hacer sonar una caracola, a colocar una vincha en nuestra cabeza y repetir ajó cada 5 minutos, es como estaremos honrando a esa memoria ancestral. Así es por lo menos como lo entiende la toltequidad. La toltequidad, los antiguos abuelos y abuelas de enseñanza toltecas decían que hay una herramienta de transformación de nuestro universo personal y que es la voluntad, la fuerza de voluntad. Y la práctica de la toltequidad gira fundamentalmente alrededor de esas herramientas que permiten estimular la voluntad en las personas. Yo muchas veces, conversando con personas que quizás tienen una mirada un tanto escéptica, no negadora quizás, pero escéptica de este abordaje positivo que aquí estamos proponiendo, me suelen decir, bueno, Gustavo, pero ser positivo no transforma el universo. Y empezamos con las discusiones o los debates que ya han jalonado toda la tarde de hoy. Pero yo me quedo a veces reflexionando sobre lo que los escépticos dicen. Esos escépticos dicen, no, yo soy realista, tengo los pies sobre la tierra. Y yo digo que llamarse realista muchas veces es una forma solapada de esconder el propio pesimismo. Pero entiendo también que no basta quizás con ser positivo, si no sabemos conectarlo con la realidad cotidiana. Y aquí los antiguos abuelos, las antiguas abuelas nos dicen, ser positivo es un fluido, es una sustancia que si no se coloca dentro de un contenedor, se puede derramar y perder en la vida. ¿Cuál es ese contenedor? La fuerza de voluntad. Entonces, aquí nos resuena esta reiterada insistencia entre los maestros y maestras de sabiduría tolteca de buscar las formas de trabajar e incentivar nuestra fuerza de voluntad. Ustedes saben, lo habrán leído, lo habrán escuchado en más de una ocasión, que dirán qué tiene que ver con lo que estoy hablando, van a ver cuánto tienen que ver. Que una de las enseñanzas que más populares quedaron de las profundas indagaciones filosóficas y científicas de Albert Einstein, a partir de su principio de la relatividad, era aquella que decía que la materia y la energía, en última instancia, son la misma cosa expresada de dos maneras distintas. Yo tengo un trozo de carbón y es materia, pero lo caliento y irradia calor, es energía. La energía no surge de la nada. Son los mismos elementos constitutivos del carbón que, excitados por el calor, se disipan como energía. ¿A qué viene esto? A que una antigua enseñanza tolteca, quienes se supone no conocían la relatividad, o sí, pero bueno, no es tema de debate en este momento, dice: la voluntad son los deseos desorganizados. Los deseos son los que deben organizarse para producir voluntad. O dicho de otra manera, como se suele transmitir en muchas ceremonias, a través de una costumbre ancestral que se llama huehuetlátoli. Huehuetlátoli significa palabra de los abuelos. Son enseñanzas generacionales que se van transmitiendo. ¿Tienes deseos? Entonces tienes la sustancia para construir tu voluntad. Porque esta voluntad está hecha de la materia de los deseos, pero desorganizados. Cuando organizas la fuerza de tus deseos, diríamos hoy la energía de tus deseos, organizas y amplificas tu fuerza de voluntad. Entonces, en este camino, que no es solo reflexivo, que no solo se limita a, como les decía, transmitir enseñanzas centenarias en muchos casos, sino se construye sobre prácticas concretas. Les voy a mostrar rápidamente algunas ilustraciones con el permiso de ustedes. Lo que buscamos es fortalecer, mediante prácticas y reflexiones aplicadas, nuestra fuerza de voluntad. Absolutamente convencidos
que en la medida en que la fuerza de voluntad se realimenta a sí misma, se nutre a sí misma, la modelación de nuestro universo cotidiano es una realidad. Y ese es un contexto en el cual, por supuesto, naturalmente fluye el hecho de ser positivos. ¿Cuáles son las herramientas que emplea la toltequidad para esta multiplicación de la fuerza de voluntad? Y aquí está un poco la sugerencia a que profundicen. No me interesa hoy aquí nada más que sembrar, quizás en algunos de ustedes, la curiosidad. La curiosidad de decir, a ver, vamos a ver de qué se trata esto de la toltequidad. Esto que nutre mi vida, que la viene nutriendo desde hace décadas y que para mí, humildemente, no es un tema menor, poder mirar el camino de mi vida y decir, funciona, realmente funciona. Esto que ocupa mi vida y es lo que me lleva, en tiempos un poco más normales que los que estamos transitando, a recorrer distintos países del mundo, brindando precisamente este conocimiento ancestral. Les dije, ceremonias y reflexiones. Las ceremonias son muchas, pero déjenme ilustrarles. Seguramente muchos de ustedes las conocerán, tal vez habrán participado, pero previendo que puede no haberlos y en respeto a quienes no la conozcan, vamos a hacer un rápido semblante. Fundamentalmente 3 tipos de ceremonias. Y voy a compartir pantalla con el permiso de ustedes y iremos a algunas ilustraciones. Nos permitimos unos segundos de paciencia. Saben que la paciencia cultiva también la voluntad. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Bueno, mientras tanto le voy explicando a la gente y vamos a reemplazar, si Facundo, Víctor, si les parece bien, vamos a ir reemplazando con audio, ¿no? Lo que no tenemos en imagen, para no perder más tiempo y no ser imprudente con quienes sigan después de mí. Les hablaba de básicamente 3 ceremonias que son las que jalonan la práctica de la toltequidad y que permiten estimular. Voy a volver a compartir, a ver si ahora tengo un poquito más de suerte, parece que sí. Bien, ahí estamos. La primera de estas prácticas es la ceremonia del temazcal. ¿Qué es la ceremonia del temazcal? La palabra temazcal, temazcali, es un término náhuatl, como decía anteriormente, y que consiste en lo que tienen ustedes en pantalla en este momento. Una construcción hemisférica, muchas veces de adobe, de ladrillos o simplemente de mantas, dentro de la cual, en un orificio hecho en el suelo, se introducen piedras calentadas al fuego, hasta que están casi vivas, casi al rojo, y sentados alrededor de este ombligo, de estas rocas, se va arrojando sobre las mismas una infusión preparada con hierbas medicinales. Esto provoca el aumento de la temperatura y la humedad en este recinto cerrado, temperatura y humedad que asciende progresivamente más y más y más. Disculpen, si hay alguien que tiene con el micrófono abierto. Sí, ahí se lo apague, ahí se lo apague. Bien, gracias. Entonces, la temperatura aumenta más, más y más, y va transcurriendo la ceremonia mediante cánticos, mediante la transmisión de esas enseñanzas ancestrales, esa huehuetlátoli, mediante meditaciones. Lo que se busca no es simplemente recrear una especie de baño sauna primitivo, sino llevar la experiencia a un límite de intensidad física, por supuesto, de alguna forma monitoreado, controlado por quien guía, por quien corre el temazcal, como se dice en la jerga, para poner a los participantes en una situación de exigencia física donde puedan trabajar el control que pueden imprimir o pueden generar a su psiquis y a su espíritu. Es como una especie de, si me permiten decirlo así, de gimnasio, de gym de la mente y el espíritu,
en condiciones de calor y de humedad intensa. La práctica del temazcal, que de hecho es aún muy anterior históricamente al advenimiento de los toltecas, y aquí estamos viendo la imagen interna de uno momentos antes de comenzar una ceremonia, además de tener un sinnúmero de beneficios terapéuticos en lo físico, en lo psicológico, particularmente es una herramienta para forjar la voluntad. Pero además de la práctica del temazcal, entre las herramientas que habitualmente empleamos tenemos las llamadas sendas. ¿Qué son las sendas? Caminatas. Caminatas que se realizan en lugares de variada complejidad, si me permiten decirlo así, en condiciones como la que están mostrando en las imágenes. Esta es una práctica que se conoce como senda del guerrero, donde los participantes en parejas se desplazan descalzos en zonas de cierta dificultad, en absoluto silencio, es condición sine qua non, uno con los ojos vendados, guiado apenas con leves toques de la mano, como ven en la imagen, por quien le acompaña con los ojos descubiertos. Objetivo de la senda del guerrero: aprender a entregar la confianza en los demás, dejarse llevar, dejarse guiar por los demás y experimentar cómo podemos movilizar los otros sentidos. Somos muy visuales, somos en un 80% visuales. Entonces, ¿qué ocurre cuando en un terreno difícil la vista no es herramienta de orientación y tenemos que trabajar con el oído, con el tacto, con el olfato? Aquí tengo imágenes de distintas sendas del guerrero en distintos países, en distintos escenarios, donde la repetición de esta práctica tiene como objetivo lo que les decía anteriormente, ¿no? Despertar en nosotros el uso de los otros sentidos y aprender a entregar la confianza en quien nos acompaña. Combinación, si me permiten decirlo, alquimia excelente para fortalecer la voluntad. Y la tercera herramienta que les voy a compartir es lo que conocemos como tonaling. Tonaling, palabra que significa, tonal es energía en náhuatl, olin, movimiento, es decir, movimiento de nuestras energías. Mal llamado yoga tolteca, porque el parecido con el yoga tiene que ver con la adopción de posturas para generar determinado efecto. El tonaling, que también es milenario, encontramos evidencias de la práctica de tonaling en cerámicas olmecas de unos 2000 años antes de nuestra era. El tonaling consiste en realizar determinadas posturas, como las que estamos viendo en pantalla, determinadas meditaciones o determinados movimientos según un criterio que sería extenso desarrollar ahora, según qué energía cósmica baña el planeta cada día en ciclos de 20 días que se van repitiendo. Y así hay 20 posturas o movimientos o meditaciones. Yo muestro apenas 3 de ellas, donde según el conocimiento previo de qué tipo de energía baña nuestro planeta, una de estas posturas repercute en funciones de tipo espiritual y de tipo psíquico. Pero las ceremonias, las prácticas, no tendrían mayor significado, no tendrían mayor valor si no fueran acompañadas de lo que para nosotros es igualmente fundamental, que son los principios de vida sobre los que construimos nuestra historia personal. Cualquiera puede practicar temazcales, tonaling, sendas del guerrero, ceremonias de pipa sagrada, cantos al fuego. Pero la naturaleza de la toltequidad pide a sus seguidores, a sus practicantes, vivir de acuerdo a 4 principios, que son los constructores de una voluntad fortalecida. Rápidamente. Primer principio, el valor de la palabra. En la práctica de la toltequidad, nada es más importante en nuestra vida que la palabra dada. Ni el dinero,
ni las relaciones. La entrega a la palabra debe ser absoluta. Y si no estoy seguro de poder cumplir mi palabra, pues simplemente no la comprometo. Pero una vez que la palabra es dada, debe ser cumplida a cualquier costo y a cualquier precio. El segundo de estos principios, los 4 cuales ustedes tal vez conocerán porque se han popularizado en los últimos años como los acuerdos toltecas. Pero recordemos que los 4 acuerdos toltecas en realidad es un libro del doctor Miguel Ruiz, donde él hace una interpretación personal de estos 4 acuerdos, y muy nutritiva, por cierto, que existen desde los tiempos que les estaba hablando. El segundo de estos principios es no tomar nada personal y al mismo tiempo nunca suponer ni dar nada por supuesto. Si supieran la cantidad de dolores de cabeza que se ahorrarían si no supusiera, pero se suponía que me ibas a llamar. Bueno, yo supuse que tú habías comprendido que no era el momento de hacer eso. Aquí todos suponíamos que íbamos. No supongas, no des nada por supuesto, no hagas nada personal. El tercer principio que suele hacer enarcar una ceja de asombro en muchas personas cuando lo escuchan por primera vez, porque parece ir en contra de lo que culturalmente tenemos incorporado desde la cuna. No eres dueño, no eres dueña de las consecuencias de tus acciones en la vida. Solo eres dueño, solo eres dueña de tus acciones, que no son lo mismo. Esto se explica sencillamente. Yo no soy dueño de las consecuencias referentes a qué hagan ustedes después de compartir estos minutos. Yo no soy dueño de que algunos de ustedes digan, qué interesante, voy a profundizar más. Que otros digan, tal vez sería interesante leer algo en algún momento y lo olviden. Y quizás alguien diga, qué tontería, qué manera de perder el tiempo. Yo no soy dueño de esas consecuencias. De lo que sí soy dueño es de la pasión, el compromiso y la honestidad con que yo me entrego en el momento de estar haciendo lo que estoy haciendo. Y luego soltar. Dice una Huehuetlátoli, o una enseñanza de los ancestros, el gran dolor del hombre y la mujer es que viven resentidos de su pasado y temerosos de su futuro, temiendo repetir en el futuro los errores y fracasos del pasado y olvidando que el éxito y el fracaso es tan natural en la vida como el flujo y el reflujo de las olas del mar sobre la playa. No eres dueño, no eres dueña de tu pasado porque ya no existe. No eres dueño, no eres dueña de tu futuro porque aún no existe. Como de lo único que eres dueño, como de lo único que eres dueño es del presente, y el presente es acción, entonces actúa y quédate en paz, porque esto es Huehuetlátoli, palabra de los ancestros. Y el cuarto principio, y ya despidiéndome, está muy vinculado con el anterior. Recuerdan que este último decía, no eres dueño de las consecuencias de tus acciones en la vida. Eres dueño de tus acciones. Es decir, el foco está en lo que haces y luego lo sueltas. Y el cuarto principio dice, pero que esa conducta, esas acciones sean impecables. ¿Y qué significa la impecabilidad? La impecabilidad es como el ajó. En el ambiente chamánico lo repiten cada 10 minutos. El tema es, ¿qué entendemos por impecabilidad? La impecabilidad es el mayor y mejor esfuerzo posible a conciencia. No es ser perfecto, no es hacer las cosas de manera perfecta. Somos seres humanos, por definición, imperfectos. Pero cuando hago algo, cuando me entrego a algo, hago el mayor y mejor esfuerzo posible. Soy consciente o juego un poco la mascarada de no, hice mi mejor esfuerzo, pero internamente sé que hay algo más que podría hacer. Los despido con un pequeño relato, con el permiso de los organizadores y de ustedes, que no es de la toltequidad, pero viene perfecto a cuento de la toltequidad. Ustedes conocen a Krishnamurti.
el conferencista, pensador, filósofo indio, ¿no? Y habrán oído hablar también de Bertrand Russell, un conocidísimo escritor, catedrático, filósofo inglés. Krishnamurti y Russell eran muy amigos. Y cada vez que Krishnamurti estaba en Inglaterra, lo iba a visitar. Imagino a estos dos sabios sentados en un estudio de estilo victoriano, filosofando profundamente. Bien, en una visita de Krishnamurti, Russell hacía pocos meses había editado un libro titulado ¿Por qué no soy cristiano?, que les aconsejo leer porque es muy interesante. Bueno, imagínense en la Inglaterra de la década de los 50 del siglo pasado, que alguien dijera eso, era, y más un catedrático, era un espanto, ¿no? Era una herejía. Entonces, Russell le contaba a Krishnamurti que él trataba que la gente comprendiera el verdadero sentido, que no era un ataque a la religión, y entonces le explicaba que había ido a entrevistas en la radio, escrito artículos en los periódicos, dictado conferencias, lo habían invitado a una cosa nueva que se llama televisión, donde también había estado, pero que evidentemente la gente no entendía el sentido de sus palabras. Y Krishnamurti lo escuchaba en silencio. Krishnamurti era un gran oidor, ¿no? Además de conferencista. Y entonces Russell estaba enojadísimo. Dice, ya no sé qué hacer. Escribo cartas a los periódicos, dicto conferencias, fui a la televisión, voy a la radio, estoy preparando una nueva edición de mi libro con observaciones, ya no hay nada más que pueda hacer. Y Krishnamurti le dice, ¿realmente no hay nada más que puedas hacer? Y no, te estoy diciendo, radio, televisión, periódicos, conferencias, discusiones de café, pero ¿de verdad no hay nada que puedas hacer? Le dice Krishnamurti. No, le dice Russell, ya está todo hecho. El libro, ¿qué más? El próximo libro, ¿no? La próxima edición, ¿qué más puedo hacer? Y Krishnamurti con una sonrisa le dice, ¿te has subido al tejado de tu casa y has comenzado a gritar a los cuatro vientos la verdad de tus afirmaciones? Y Russell le dice, bueno, no, eso no lo voy a hacer, los vecinos van a pensar que estáis loco. Y Krishnamurti le responde, tienes razón, pero entonces no digas que has hecho todo lo posible. Gente bella, tribu hermosa, cuando parecen levantarse frente a nosotros los muros de las dificultades, antes de caer en la excusa de habéis hecho todo lo posible, ya está, ¿qué más puedo hacer? Porque recuerden que las explicaciones dadas después de los hechos dejan de ser explicaciones para transformarse en excusas. Recuerden a Krishnamurti, recuerden a la toltequidad y pregúntense si han hecho el mejor y mayor esfuerzo posible a conciencia. Gracias, gente hermosa. Gracias, bueno, estoy leyendo los comentarios, las notitas. Gracias. Pasen, los invito a pasar, con permiso, Facu, Víctor, por nuestro portal en internet, alfilodelarealidad.com, www.alfilodelarealidad.com, en la categoría sabidurías ancestrales, porque claro, alguien me va a decir, bueno, pero Gustavo, yo quiero saber algo más. Categoría sabidurías ancestrales de nuestro portal tienen artículos, reflexiones, enseñanzas de los abuelos y abuelas volcados en artículos, en audios y en videos. Gracias, de corazón a corazón. Gracias por la oportunidad y hasta cualquier momento en que el universo nos vuelva a cruzar.